Bendito sea Dios nuestro. Padre Santo, Dios de misericordia, divino y poderoso Dios. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, amparo y fortaleza de nuestras almas, Señor. Este es el tiempo que usted nos ha dado para adorarlo, para bendecirlo, para exaltarlo. Este es su tiempo, Señor, y queremos usarlo para eso, para buscar su presencia en adoración, en exaltación, en honra y en gloria. Solo usted digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado. Solo usted y en usted, su Hijo Jesús, nuestro Salvador y el Santo Espíritu, que mora entre nosotros, Padre. Este tiempo es suyo, Señor, y queremos dedicarlo a aprender a seguir las naciones que a través de los siglos han dejado, Señor, el sacrificio de la cruz. Que a través de los siglos, Señor, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido sentir vida y vida eterna, Padre. En este tiempo, mi Señor, en cada lugar que sea una ventana para estar escuchando su palabra, sea el Espíritu Santo tocando los corazones, Señor, y edificando a nosotros esta tarde, Señor, sabiendo que si su Santo Espíritu no nos toca, no nos revela, no nos llena, Señor, no nos aclara, seguiremos dando túmulo en este mundo, buscando el camino de luz, sin darnos cuenta que la luz está en usted, y usted es nuestra luz, en Cristo Jesús. Padre, por misericordia le pedimos en este momento, alumbre nuestro destino, alumbre nuestros corazones, alumbre, oh Dios, de poder y de gloria a nuestros hogares, nuestra familia, nuestro pensamiento, y haga de nosotros siervos fieles, Señor, a su obra. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a todos. Amén. Amén. Hoy vamos a trabajar con el capítulo 4, 2 de Corintios, para continuar con la enseñanza que estamos llevando a cabo a través de la Biblia. Y el capítulo 3, que es el corazón de la carta de Pablo, realmente, hemos dicho, de la carta a los Corintios. Ese capítulo 3 tiene muchas tergiversaciones, muchas malas explicaciones, sin embargo, tiene en sí mismo una serie de aclaraciones del Antiguo Testamento tan importante que es chocante. Yo he tenido que probar con 2 o 3 cristianos que han ido a mi oficina esta semana, y definitivamente cuando le pongo a leer eso, chocan inmediatamente frontal con lo que el contenido de ese capítulo requiere, por una simple razón. A nosotros el Evangelio se nos ha filtrado, no se nos ha dado por completo. Y la culpa no es de los predicadores ni de los maestros bíblicos, es que el ser humano es muy dado a ser conservador con todo lo que va aprendiendo y haciendo, y dejando cosas en el camino que son importantes sin darse cuenta, abandonadas. Y cuando se trata de educación bíblica o de cualquier otro tipo de educación, pero más en la bíblica, hay que renunciar al contenido de lo que hemos aprendido y comenzar de nuevo a aprender. Porque ya somos adultos y estamos en el siglo XXI, no podemos seguir con un dedo en la boca predicando el Evangelio. Hay que predicarlo y sentirlo con la libertad con que fueron escritas esa palabra y con el poder del sacrificio que esa palabra inspiró. Por eso le dije a la hermana Luz que mandara a toda la escuela bíblica un mensaje para ver si algunos de los hermanos tenían preguntas o algo que decir sobre ese capítulo 3 que vimos la semana pasada, porque es de mucho interés ese capítulo, de mucho poder. Si algún hermano tiene, alguna hermana tiene algo que darnos, preguntarnos o hasta testificarnos, este es el momento de hacerlo. Vamos adelante con algún hermano que tenga algo que decir del capítulo 3 de la clase pasada, porque algunas personas me estuvieron llamando justamente porque vieron la poderosa inspiración del Espíritu Santo en ese capítulo. Así que si alguien tiene algo que decir, comentar, testificar, este es el momento. Vamos a dar unos 5 minutos para eso, 6.
Nadie tiene nada que comentar, que preguntar, que dar, que testificar. Los hermanos todos tienen derecho a hablar, a conversar, porque esta es no una carta democrática, sino un curso abierto. Aquí te manda ese señor, yo apenas soy un instrumento de comunicación. La hermana Matilde abrió su micrófono. Adelante, hermana. Sí, no, para pedir excusa porque yo no había podido asistir a las otras clases y no he estudiado el capítulo. He estado muy cargada de trabajo recién. Acabo casi de terminar. Llegué casi a la casa no hace rato. Entonces yo me voy a dar la oportunidad de estudiar esta noche y ya el próximo sábado yo estaré en capacidad de decir algo, porque realmente si dijera algo estaría especulando porque no lo he leído, ¿bien? Bien. Pido excusas. Muy bien. Señor, te ayuda a descansar, a realizar tu vida, hermano Matilde. Bueno, si no hay nadie para que la hermana Matilde cuando lo lea entienda de qué estamos hablando, cualquier otro hermano, yo voy a coger un minuto para decirle que fundamentalmente los círculos o pasillos evangélicos se habla mucho de una cita que hay en el capítulo 3 de 2 Corintios, pero mucho se habla. Hay una cita que dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Siempre se nos ha dado eso como una razón, pero no se nos ha explicado la condición, o mejor dicho, el corazón de esa palabra se ha quedado guardada. Y muchas de las personas que lo han dicho, lo digo porque ya lo probé, no saben lo que están diciendo. Piensan que cuando Pablo dice eso, está hablando del intelecto de él, de los estudios que él había hecho con anterioridad a ser cristiano, a ser llamado por nuestro Señor Jesucristo. Y eso determina entonces que están totalmente perdidos, porque el capítulo, antes de Pablo decir la letra mata, el espíritu vivifica, tiene 2 o 3 pronunciamientos que es a los cuales él se está dirigiendo en ese momento. Uno de ellos es cuando él habla y dice que, o mejor dicho, nos explica con mucho detalle. Dice que el Nuevo Testamento es el verdadero testamento, porque el testamento anterior que fue escrito en tablas de piedra mata. Y le explicaba yo que decir eso está diciendo, no es que cuando tú lo estudias vas a morir, sino que no da salvación. Y que lo que da salvación es el espíritu, pero que las personas que siguen levantando cosas del Antiguo Testamento, solo cuando tengan un encuentro con Cristo Jesús, se le va a quitar el velo y van a entender lo que ha significado eso de que se escribió en tabla de piedra. Cuando se dice en tabla de piedra, todos nosotros sabemos que lo que se escribió en tabla de piedra y está escrito en el Antiguo Testamento son justamente los 10 mandamientos. Entonces, Pablo le cae encima eso diciendo cosas muy hermosas, fundamentado en aquella palabra de sus 2 mandamientos básicos que él da, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas, y la otra es y amarás a tu prójimo. Entonces, cuando Pablo comienza a hablar de todo esto, los hermanos se confunden porque tienen un velo, no han conocido a Cristo Jesús, no lo han conocido. Del Antiguo Testamento, los cristianos solo tenemos un mensaje del Antiguo Testamento tenemos, más nada. Entonces Pablo ahí en el capítulo 3 detalla con mucho poder espiritual esa parte sí de esos versículos y el contenido de lo que llaman la letra. ¿Qué es la letra? O sea, Pablo está hablando que todo lo que se escribió queda atrás y que eso lo que hace es daño. Lo que vale es lo que el Espíritu revela, lo que el Espíritu entrega, lo que el Espíritu da. Entonces, en base a eso, es que le estoy pidiendo que estudien bien esos versículos del capítulo 3
porque la confusión que hay con eso es muy grande y ahí es donde se plantó o se encendió la luminaria espiritual para que definitivamente entendamos que nosotros los cristianos solamente tenemos que ver el Antiguo Testamento como un mensaje, más nada. Pero, desgraciadamente, en la iglesia, fundamentalmente en la iglesia evangélica, se pasan 2 y 3 horas predicando sobre el Antiguo Testamento. Y se olvidan de eso que dice Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica. Y está hablando de la letra que se escribió en tablas de piedra, según Pablo. Eso no me lo inventé yo, eso está ahí. Los hermanos pueden leerlo, pedirle al Señor que le dé revelación, oren para que ese capítulo sea lleno por completo en su corazón. Vamos a comenzar entonces, si no hay nada que preguntar ni comentario, con el capítulo 4. ¿Quién va a leer hoy? La hermana Esperanza. Muy bien, entonces dame un segundito para colocar, ambientar este momento el aire aquí que está muy caliente. Doctor, Sí. entiendo que en el capítulo anterior, cuando Jesús dijo que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, entonces ya es cuando ya tenemos que dejar los escritos de piedra. Entonces se hace el nuevo pacto con la sangre de Jesús y los 2 mandamientos que sustituyen a los viejos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, cuando yo le dije a Nicodemo, fue que se lo dijo a Nicodemo, le dicen hacer de nuevo, te decía, borra todo lo que tú tienes en la cabeza y comienza a pensar de nuevo. Porque hay que nacer de nuevo del agua, que es Jesús, yo soy el agua de vida eterna, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Sí. Ese fue el choque de Nicodemo. Y ahí, cuando él hace un nuevo pacto, que ya, y él manda 2 nuevos mandamientos que sustituyen a lo que estaban en la piedra, que era lo que dice que matan. Sí. Los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, que no, ya eso envuelve todos los otros que tenían en la piedra. Sí, todo se queda ahí. Ahí se resume el Evangelio, esos 2 mandamientos de Jesús. Sí. El resto es judaísmo puro. Vamos a ver entonces con la hermana Esperanza, si no hay nadie, vamos a ver. Comenzamos. Un segundo. Hermana Esperanza, el profe quiere que empecemos la lectura en los versículos 17 y 18 del capítulo 3, ahí mismo, encima del 4. ¿Lo tienes? Sí, muy bien, para poder entender ese capítulo 4. Segunda de Corintios, versículo 17. No somos como tantos otros que hacen dinero de la palabra de Dios. Hablamos con sinceridad y anunciamos a Cristo de parte de Dios y en su presencia. ¿Acaso estoy de nuevo recomendándome solo? ¿O necesito presentarles cartas de recomendación como lo hacen algunos? ¿O vengo a pedirle estas cartas? Son ustedes mismos nuestra carta de recomendación. La llevamos en nuestro corazón, pero todos la pueden leer y entender. Nadie podrá negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que fuimos los instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no grabada en tabla de piedra, sino en corazones de carne. Esta es nuestra convicción ante Dios. Gracias a Cristo, no nos atreveríamos a pensar que esta obra se deba a algún mérito nuestro, que nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha autorizado como encargados de una nueva alianza, que no
se fundamenta ya en una ley escrita, sino que es obra del Espíritu. La ley escrita da muerte, mientras que el Espíritu da vida. A pesar de que la ley grabada en piedra encerraba la muerte, su ministerio fue rodeado de gloria, a tal punto que los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés. Tal era su resplandor, aunque momentáneo. Cuanto más glorioso será el ministerio del Espíritu, se fue grande el ministerio que se sentenciaba la condenación. ¿No lo será mucho más todavía el que procura la santidad? Ese ministerio de la ley, que fue glorioso hasta cierto punto, ya no lo es si no fijamos en la gloria tan superior del otro. Si un ministerio provisorio tuvo sus momentos de gloria, cuánto más glorioso es el definitivo. El velo de Moisés. ¿Qué esperanza más grande es la nuestra? Y por eso andamos muy seguros. No fuimos como Moisés, que cubría el rostro con un velo, para que los israelitas no vieran apagarse un resplandor que no podía durar. Con todo, ellos lo volvieron ciegos. Hasta el día de hoy, el mismo velo queda tendido mientras leen el Antiguo Testamento, y solamente con Cristo será corrido. Hasta el día de hoy, por más que lean a Moisés, el velo está tendido ante su entendimiento, pero el que se vuelva al Señor, se le quitará el velo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Por eso, todos nosotros andamos con el rostro descubierto, reflejado como un espejo de gloria del Señor, y nos vemos transformando en imagen suya más y más resplandeciente por la acción del Señor, que es Espíritu. En el Capítulo 4. 4 dice, ese es nuestro ministerio. No lo tenemos por misericordia de Dios y no nos desanimamos. Parada. Repíteme ese último versículo. Ese es nuestro ministerio. Ese es nuestro ministerio. Lo tenemos por pura misericordia de Dios y no nos desanimamos. Muy bien. ¿A qué llamamos nosotros los cristianos ministerio? Ustedes no se han dado cuenta que en español los gobiernos tienen ministro y ministerio. Ajá. Entonces, ¿por qué Pablo dice, ese es nuestro ministerio? ¿A qué se refiere Pablo? Significa única y exclusivamente, o identifica Pablo en ese momento, que nosotros los cristianos somos servidores del Señor a partir de lo que él dice en el capítulo 3. A partir del capítulo 3, Pablo está diciendo que tenemos un ministerio, o sea, a partir de que se nos quita el velo, tenemos un ministerio que servir y predicar justamente lo que él dice no está escrito en tablas de piedra. Entonces los cristianos no podemos tener velo. Tenemos que ser servidores de Cristo Jesús, no de lo que se escribió en tablas de piedra, sino de Cristo Jesús. En la medida en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, el velo se nos debe quitar. Pero resulta que no nos han quitado el velo. Nos siguen predicando a Cristo Jesús, pero no nos quitan el velo, por lo que no hemos podido hacer un encuentro directo con nuestro Señor Jesucristo. Para hacer un encuentro directo con Cristo Jesús, hay que borrar todo lo aprendido, absolutamente todo,
porque justamente por eso se le llama Nuevo Testamento al contenido del ejercicio de Cristo Jesús entre nosotros. Si es nuevo, todo lo que está atrás tiene que ser borrado, anulado, invalidado. Y nosotros comenzar a partir de ahí a servirle a nuestro Señor Jesucristo como ministro de Él, predicando eso. Por eso Él dijo, y por todo el mundo predicar este evangelio, no el Antiguo Testamento, sino lo que Él estaba promoviendo, lo que Él nos enseñó, lo que nos mostró. Entonces, a partir de ahí es que somos libres. ¿Libre de qué? Libre en el espíritu, porque el espíritu nuestro, cuando lo alimentamos con cosas espirituales que nada tienen que ver con el Nuevo Testamento, inmediatamente está encarcelado, está preso, está encadenado. Por eso dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, hay que aprender esos elementos de ese contenido bíblico para saber cuándo somos verdaderamente cristianos o cuándo somos judaizantes cristianos o cristianos judaizantes. Ahorita decía la hermana Juanina, cuando llegó Nicodemo donde Jesús le ha dicho, hay que nacer de nuevo, o sea, hay que comenzar de nuevo a aprender. Nicodemo era un maestro del Sanedrín, un jefe del judaísmo, un hombre formado igual que Pablo en el judaísmo. Y Jesús le dice, tú no sabes nada, tiene que nacer de nuevo, tiene que aprender de nuevo. Pero Pablo, después de su encuentro con Cristo Jesús, nos dice, doy por basura todo lo aprendido. ¿Qué fue lo que él aprendió? Lo mismo que Nicodemo, que es lo mismo que predicamos en muchas iglesias evangélicas, básicamente, judaísmo puro. Entonces, yo no entiendo, o mejor dicho, yo no entendía hasta hace pocos años, que muchos cristianos que hablamos del evangelio tenemos un velo. Estamos incumpliendo el mandato de Jesús a Nicodemo y echando por la borda el testimonio de Pablo cuando tiene el encuentro con Jesús. Hay un velo que nos impide ver, conocer, porque cuando tenemos un encuentro directo con Cristo Jesús, necesariamente tiene que haber una transformación en nosotros o no se ha dado el encuentro. Por tanto, no somos servidores de Cristo Jesús. Somos servidores que enlazamos en nombre de Cristo a una militancia en el judaísmo. Por eso es que Pablo habla con tanta fuerza y tanto detalle. Tenemos que aprender nosotros los cristianos que lo que nos interesa a nosotros es Cristo Jesús. Y el evangelio tiene que ser Cristo céntrico. Cristo céntrico. O sea, que el centro de todo lo nuestro es Cristo Jesús. Y si es Cristo Jesús, todo lo nuestro tiene que alimentarse del nuevo pacto, Nuevo Testamento, nuevo pacto. Todo lo doy por basura, decía Pablo. Y Jesús le dice a Nicodemo, le repito, Nicodemo, tú eres un maestro de la ley y no sabes lo que significa nacer de nuevo, porque aún tiene el velo, hay que nacer de nuevo. Continuemos. Seguimos. Repudiamos todo lo que no se puede confesar. No procedemos con astucia ni falsificamos el mensaje de Dios. Manifestando la verdad, es como merecemos ante Dios que nos apruebe cualquier conciencia humana. Parada. Oigan, qué palabra más pesada, dice Pablo ahí.
Muy pesada esa palabra. Hermana Esperanza, léame otra vez las dos primeras líneas que usted leyó ahora. Repudiamos todo lo que no se puede confesar. Repudiamos todo lo que en la otra versión dice, repudiamos todo lo que está en las tinieblas, lo que está escondido. ¿Y qué más dice? No procedemos con astucia ni falsificamos el mensaje de Dios. Amén. No procedemos con astucia ni falsificamos el mensaje de Dios. No puede haber astucia para llevar a la gente al evangelio, para acercarlo a Cristo Jesús. La astucia es del enemigo. El enemigo es astuto, dice Jesús. Y la astucia no puede formar parte de la prédica en Cristo Jesús. Y no falsificamos el mensaje. No nos ponemos a hablar boberías, poniendo a nuestro Señor Jesucristo por delante, cosas del Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero la astucia es uno de los instrumentos más usados en las iglesias cristianas. Incluso amenaza. Tú no puedes irte de aquí si no aceptas a Cristo, porque te puedes morir cuando salgas por ahí. Tú tienes que ser así, o sea, poniéndole condicionante al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no se da por astucia de prédica ni por palabra bonita. Se da por no falsificar el mensaje de Cristo Jesús y presentarlo claro y llano. Cuando el Señor te escucha hablando como debe ser del Evangelio, entonces el Espíritu Santo mueve su poder y toca a la persona adecuada, porque la palabra dicha como debe ser, como fue construida, es una palabra del Espíritu Santo, no nuestra. El Espíritu Santo es quien da revelación y habla por nosotros. E inmediatamente usted habla con el Espíritu en la mano y la persona que está escuchando, si no recibe a Cristo Jesús en ese momento, se queda con la carga de no haberlo recibido y vuelve al Evangelio o entra al Evangelio. Porque lo importante en esto es que la palabra tiene poder. Ahora, ¿cuál es el poder? De convencimiento, poder de liberación. Ese es el poder de la palabra. Pero el contenido de la palabra, como dice Pablo, yo no hago con astucia. Tiene que estar acompañado de eso, de no ser astuto, de no decir una cosa y practicar otra. Que la gente, como dice en el capítulo 3, nos vea a nosotros como cartas abiertas de Cristo Jesús para el mundo. Que nos vea como cartas abiertas al mundo. Que nuestra práctica sea el resultado de la transformación de nuestro encuentro con Cristo Jesús. Y aquí hay muchos hermanos en iglesia que mantienen la iglesia activada con la astucia, con la malicia, porque astucia es una malicia de convencimiento con temor. Por tanto, los cristianos en un gran por ciento son temerosos y esclavos de una mala formación cristiana. Si el Espíritu vivifica, si el Espíritu da vida, tiene necesariamente que dar arrepentimiento. Por eso tenemos que dejar que sea el Espíritu que hable y no la letra muerta escrita en tabla de piedra. Por eso Jesús nunca acusó a nadie en este mundo. Nunca lo acusó, porque si lo acusaba caía en el Antiguo Testamento. Solo en una ocasión le dijo a los judíos: vosotros sois hijos de Satanás, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque estaban ofendiendo a su madre. Entonces lo que le está diciendo es: ustedes son los hijos del diablo, ustedes están velados. Quien le tiene el velo puesto no es Jesús, no es el Espíritu Santo, no es el Padre Celestial. El velo lo pone el demonio. Y hay gente predicando con el velo. Cuando yo escucho a algunos hermanos evangélicos levantar una bandera israelita
con un poder como si fuera la gloria de Dios. A mí me da vergüenza ajena. Incluso tenemos templos evangélicos donde tenemos símbolos del Antiguo Testamento. La bandera de Israel, increíble. La bandera de Israel tiene, increíble. Candelabros del Antiguo Testamento. Eso es un absurdo. Eso es negando a Cristo Jesús. Están predicando un Cristo con velo. Y aunque el velo que predican tiene brillo, tiene que quitarse para que vean la verdadera verdad del contenido de la palabra, que solo la revela el Espíritu Santo, como dice Pablo, y nos transforma. De eso que habla Pablo ahí. Por favor, continuemos, hermana Esperanza. Es verdad que permanece oscuro el evangelio que proclamamos, pero solamente para los que se pierden. El Dios de este mundo los ha vuelto ciego de entendimiento y se niegan a creer, de manera que no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Parada. El Dios de este siglo, dice otra, el Dios de este mundo. ¿Y cuál es el Dios de este mundo? ¿Cuál es el Dios de este siglo? El que no nos permite ver el evangelio. Pablo está haciendo una acusación tremenda, porque no está hablando con elementos que no conocen al Señor, está hablando con una iglesia que él formó a partir de su prédica del evangelio. Está diciendo: aún tenemos hermanos dentro del evangelio que pertenecen al Dios de este mundo. Por eso usan astucia. Porque son del Dios de este mundo, no de Cristo Jesús. Las iglesias no tienen que estar llenas de gente. Las iglesias tienen que contener personas con arrepentimiento, no con grupos de personas. En el vacío de las tinieblas, en la oscuridad, sin la palabra, sin la luz del evangelio, fanatizado en una religiosidad que ellos desconocen su origen. El demonio tiene parte en esas iglesias, dice Pablo, acaba de leerlo el hermano ahí. El Dios de este mundo, el astuto, es que le tiene un velo puesto y no se están dando cuenta. Y cuando usted le da estas cosas por entendida, lo mandan, no sabe dónde lo mandan a usted. Arrepiéntete de nuevo. Señor, te reprenda. Y no se dan cuenta que esto que están reprendidos son ellos mismos. Una vez me dijeron, tiene que arrepentirse, hermano, de nuevo, bautizarse 2 veces, hermano. ¿Por qué? Porque yo no acepto en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, en el sacrificio y resurrección de la cruz. Yo no puedo aceptar nunca nada que no se llame Cristo Jesús, porque mi llamado fue por Cristo Jesús. El Padre me envió, Cristo Jesús me recibió, al igual que a ti, hermana, al igual que a ti, hermano. Todos nosotros somos llamados, y son muchos los llamados y pocos los escogidos. Por eso es que no tenemos que ver con una iglesia grande o con mucha gente. Una iglesia es poderosa en la medida en que la gente que se sienta allí tiene sentido de lo que se ha arrepentido. Y tiene sentido de lo que es Cristo Jesús. Y ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Repito, Pablo le está escribiendo a una iglesia que él formó, fundó, creó, alimentó y sostuvo mientras tuvo vida. Y si le escribe de esa forma es porque hay gente hablando cosas, fundamentando teoría en el Antiguo Testamento para justificar a Cristo Jesús. Y lo que hace es dañar a Cristo Jesús con eso. Lo dañan en el corazón del ingenuo, del tonto. Entonces, ¿qué están haciendo? Contribuyendo con el enemigo. En nombre de Dios, contribuyen con el enemigo. Yo siempre he dicho a ustedes que el fanatismo es la puerta de entrada al infierno, por eso que estamos hablando ahora. El fanatismo religioso es la puerta de entrada al infierno.
Todos los fanáticos religiosos están camino al infierno. Porque van esclavos creyendo una cosa que es y es otra. Entonces, no nos embriaguemos de contenidos extraños, de contenidos antiguos. Vamos a embriagarnos en el Espíritu Santo. Vamos a nacer de nuevo. Vamos a predicar a Cristo Jesús. Cristo, Cristo. Más nadie es Cristo. No me predique a más nadie. O tú predicas a alguien más que no es Cristo Jesús. Tú, hermana, tu hermano, está contribuyendo con el enemigo. Porque está atando al espíritu de la persona que te está escuchando. Y tenemos que tener libertad, porque dice Pablo, donde está el espíritu, allí hay libertad. Continúa, hermano Esperanza. A ese Cristo Jesús proclamamos como Señor. No nos pregonamos a nosotros mismos, servidores de ustedes por Jesús. Parada. Yo no doy testimonio de mí. Yo no hablo de mí. Yo no quiero hablarle de mí. Yo no soy nadie. Yo no hablo inspiración mía. Yo no hablo de mis conocimientos. Yo no hablo de lo que aprendí en estudio. Yo hablo de Cristo Jesús. Y yo le abierto a ustedes la conciencia para que aprendan que es de Cristo Jesús que tenemos que hablar. Es Cristo Jesús y nadie más. Es Cristo Jesús. Yo no estoy engañando a nadie. Yo no tengo trampa para ustedes. Yo le hablo claro. Hay que aceptar a Cristo, hay que predicar a Cristo, hay que vivir para Cristo, hay que ser de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en ese versículo. Yo no tengo importancia, no la tengo, dice Pablo. O sea, tú y yo, mis hermanos, mis hermanas, nosotros no tenemos importancia en el Evangelio. Y también tenemos un testimonio de transformación del Evangelio. En el Evangelio queremos un testimonio de la bondad del Señor con nosotros, pero no prediquemos de nosotros mismos, es de Cristo Jesús. No te alegres por lo que el Señor te ha dado. Dalo a quien no lo conoce. Que esa es la misión. Esa es la misión. Dar lo que por gracia hemos recibido. Continúa, hermana. Ahora bien, Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios, como brilla en el rostro de Cristo. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana parezca cosa de Dios y no nuestra. Nos vienen pruebas de todas clases, pero no nos desanimamos. Andamos con graves preocupaciones, pero no Perdón, Esperanza. En el versículo 6 hay una parada, hay una cita. Si quieres, vuelve y léelo, por favor. El 6. Ahora bien, Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones para que se irradie la gloria de Dios como brilla en el rostro de Cristo. Sí, parada. Y cita. La hermana de Yanira tiene esa cita. Amén. Amén. Segunda de Corintios 4, versículo 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Génesis 1, versículo del 2 al 3, nos dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz, y fue la luz. Y en San Juan 3, versículo 19, continúa diciéndonos la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Ahí tienen ustedes, cuando estuvimos dando el Génesis, le dije muy claro, de la torpeza de los cristianos, toda índole, que quieren dar una explicación científica a la Biblia, diciendo que el mundo fue hecho en 7 días, que toda esa torpeza que no tienen que ver con el Evangelio. Pablo lo está refiriendo ahora. Yo le puse la cita para que ustedes vean cómo se usa o se debe usar justamente el Antiguo Testamento. Dice el Antiguo Testamento, la faz de la tierra, todo estaba oscuro, las aguas se movían sobre la faz de la tierra, y dijo Dios, hágase la luz. Entonces, eso que estaba oscuro y vacío, y el Espíritu se movía sobre esa cosa oscura y vacía, eso eres tú, mi hermano, eso soy yo, mi hermano. Y cuando se hace la luz, es lo que está diciendo, venga Cristo Jesús a alumbrar el corazón nuestro. Nosotros cuando no estamos en Cristo Jesús estamos en tiniebla. Y las tinieblas solo se disipan cuando Cristo Jesús viene a nosotros. Entonces dice San Juan, en forma muy hermosa, que los hombres se condenaron a sí mismos por no recibir la luz. Porque le tienen miedo a la luz, porque sus obras son malas. Por eso dice Pablo primero, en los primeros versículos que leímos, yo no tengo nada escondido, no tengo nada oculto. Yo predico el Evangelio a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo Jesús. Y se refiere justamente San Juan, como se refiere Pablo, a esa luz que vino al mundo. Por tanto, cuando en el Génesis habla de esa luz, no está hablando de que el sol salió o no salió el sol, por Dios. Eso es un disparate. Hoy la Biblia se ha hecho para darle clase a nadie de geografía, ni de geología universal. La Biblia es un libro construido en base a la fe, en el poder del Espíritu Santo. En base a la fe en el poder del Espíritu Santo, que se cumplió en Cristo Jesús todo. Pero si el que le tiene miedo a la luz, el que le tiene miedo a rectificar su evangelio, están dando en tinieblas. O mejor dicho, rectificar su prédica, porque el evangelio tiene que rectificarlo. Es su prédica en base al evangelio. Tiene que rectificar su prédica y entender que no es con astucia ni habilidades que nosotros vamos a conquistar las almas. Porque no somos nosotros que conquistamos nada. Nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que toca las almas y se conquistan a la luz de la verdad. De eso se trata. Por eso hay hermanos que entran a estudiar con nosotros en la escuela bíblica y salen huyendo con temor. Salen huyendo con temor porque es una confrontación con su formación humana y con su formación religiosa. Quedan confrontados ante el Señor. Porque tienen temor de algo. Y lo han dicho. Algunos hermanos han dicho, ay, yo tengo miedo. Eso me lo dijo una vez una señora. Yo oí, pero yo le tengo miedo. Es muy fuerte. Fuerte. Miedo. ¿Y quién te mete miedo? ¿Quién te amenaza?
tu propia conciencia, tu propia deformidad religiosa, esa deformación religiosa la que te acusa ante Cristo Jesús. Es la que llevó a la cruz a Cristo Jesús. Los judíos no quisieron saber de Cristo nunca por eso, ni de Pablo por eso. No aceptaron nunca la luz. Y la luz vino a este mundo. Pero cogimos miedo, los hombres cogieron miedo y prefirieron la tiniebla antes que la luz. Porque la luz disipa la tiniebla, va a destruir todo lo que somos para hacernos nuevos. La luz disipa la tiniebla, lo destruye todo en el campo espiritual. Entonces somos seres nuevos. Eso es lo que se refiere Pablo ahí. Hay una partecita ahí que habla demasiado de barro, pero un poquito más vamos a hablar de eso. Continúa, hermana Esperanza. Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana parezca cosa de Dios y no nuestra. Nos vienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. Andamos con graves preocupaciones, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aplastados. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Parada. Mantenga ahí la alerta sobre esas 4 Adelante. que tiene ahí la palabra. Pero vamos a hablar demasiado de barro. Nosotros, repite el primer versículo que leíste ahora, hermana, para que se me pueda entender. Nosotros llevamos... Con todos nos llevamos este tesoro en vaso de barro para la fuerza soberana. Muy bien, dámelo ahí. Llevamos un tesoro en vasija de barro. Nosotros llevamos este tesoro en vasija de barro. Nosotros, tú y yo, y todo el cristiano es una vasija de barro. Lo que tiene valor es lo que llevamos por dentro. Y somos vasija de barro porque nos rompemos, porque vamos a morir. Pero lo que llevamos por dentro no va a morir. Es el perfume que le regalan a usted en un bote muy hermoso. Un regalo exquisito con cristal de Murano, con cristal de Venecia, con cristal de lo que usted quiere, hermosísimo, costoso perfume. Pero a usted lo que le gusta es el perfume. Usted puede admirar el frasco, qué frasco más hermoso, pero este perfume es muy bueno. El perfume del evangelio hay que sacarlo de nosotros para que los demás lo huelan, para que sublimice nuestras vidas. El evangelio es un perfume. Tenemos que tapar el frasco. Somos nosotros, frasco. Tenemos que taparlo para que salga el perfume. Lo que llevamos dentro tiene que ser Cristo Jesús. Jesús. Solo Jesús. Yo no tengo valor. Comienza diciendo Pablo, su primer versículo del capítulo 4. Nosotros no tenemos valor. El valor tiene lo que llevamos dentro. Qué cosa más hermosa. Porque lo llevamos dentro de un comportamiento diferente ante la humanidad, una sensibilidad distinta. Entonces el mundo, por ser nosotros distintos, nos cae encima como plomo. Y nos quiere destruir, como dice Pablo. Pero sigo para adelante porque lo que yo llevo dentro tiene demasiado valor. Y ahí hay 4 calificativos señalados por Pablo de lo que el mundo hace con nosotros. Podemos leerlo, tengo analizado más la luz. Sí. Perseguidos, mas no desamparados. Para que el mundo nos persigue, pero no estamos desamparados. Nos persigue porque nos pone una lupa para ver dónde caemos. Y tú ves, y eso que es cristiano, y eso que es cristiano, tú ves, mira, nos persigue todavía el mundo. Míralo cómo actúan y son cristianos. Nosotros mismos, los cristianos, condenamos a otros cristianos y lo perseguimos. Mira lo que está haciendo. Mira.
Lo que vale es el perfume. Entonces el mundo nos persigue. ¿Cuál es el otro calificativo? Atribulados en todo, mas no angustiados. Atribulado, el mundo nos da atribulaciones. Muchas tribulaciones del mundo. Todos pasamos por eso. Dios mío, estoy pasando por eso. Y todos pasamos por eso. Pero dice que no, ¿qué? ¿Cómo que dice el atribulado, pero no qué? Mas no angustiados. Pero no podemos angustiarnos. El cristiano no puede ser angustiado. Pablo está hablando con su experiencia personal, porque Pablo pasó de todo y lo sabemos ya. Pero no se angustiaba. No se angustiaba. El cristiano puede ser un centro de angustia. Eso está prohibido en el corazón del cristiano. ¿Quién lo prohíbe? La fe en Cristo Jesús, la luz que llevamos dentro, el perfume que llevamos dentro. El otro es, En apuros, mas no desesperados. todos tenemos apuro. El mundo nos da muchos apuros. El cristiano tiene mucho apuro. Ay, oren por mí. Estoy pasando esto. Mi hijo, mi marido, mi esposa, mi sobrina, mi tía, mi abuela, mi mamá. Apuros, apuros. Pero no podemos desesperarnos porque el Señor actúa en la paz. Mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el Señor actúa en paz. Cuando nos desesperamos, eso no tiene valor ante Dios. Es un desvalor, no un valor. Nos desvalorizamos frente al Señor cuando nos angustiamos. Tenemos que coger las cosas como el Señor nos las dice. Siempre con la paz de Cristo, porque la llevamos dentro. Ese es nuestro perfume, la paz de Cristo, el evangelio de Cristo. El otro es Derribados, pero no destruidos. derribado. Podemos perder muchas cosas en este mundo. El mundo no puede con nosotros, no nos va a destruir. Pablo está diciendo eso por lo que vimos nosotros que pasó en Éfeso. Le cayeron a pedrada, lo derribaron, lo tumbaron y se paró y siguió predicando. Y lo vimos cuando estudiamos eso. Se para el torrente de hombre, se para de ahí y va a predicar. Porque no estaba derribado, no estaba aplastado, estaba destruido. Lo pueden derribar, pero no lo van a destruir. A ti tampoco, mi hermana. Nadie te va a destruir. Óyeme, nadie. Deja a tus perseguidores que se persigan a sí mismos, hermano. Cuando te persiguen a ti, hermano o hermana, y no tienen sus logros, se están persiguiendo ellos mismos. Porque la angustia es no lograr lo que buscan. Es justamente la lanza que le hiere su corazón. Cuando tú te ríes de tus perseguidores, de tus angustiadores, de tus tormentadores, ellos son los que sufren, no tú. Son ellos. Continuemos. Pues a los que vivimos nos corresponde ser entregados a la muerte a cada momento por causa de Jesús. Aleluya. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra existencia mortal. Y mientras obra la muerte en nosotros, a ustedes les llega la vida. Tenemos el mismo don espiritual de fe, por lo que uno escribió: creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. Sabemos que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también con Jesús y nos pondrá cerca de él junto a ustedes. Finalmente, todo lo que nos ocurre es para bien de ustedes, para que la gracia les llegue más abundantemente y crezcan, y sean más numerosos los que den gracias para gloria de Dios. Parada. Hoy hay cosas más bonitas. Estamos muriendo día a día. Nosotros morimos día a día, morimos para ser Cristo, día a día morimos. Pero esa muerte nos dignifica, porque estamos muriendo para el mundo. ¿Por qué morimos para el mundo? Ah, mira, Eddie ya no va a discoteca. Mira, ¿qué te pasa a ti que tú no vas a club ya? ¿Y por qué tú vas? Porque ya le molestamos a la gente. Porque no somos parte del mundo.
Pero tú no eres como antes, porque tú antes hacías tal cosa. Estamos muriendo para el mundo. Pero dice Pablo que en medio de toda la dificultad de nuestra muerte para el mundo, todo le viene a bien a los que aman al Señor. Todo eso nos dignifica, nos purifica, nos da crecimiento espiritual, fortaleza espiritual. Todo le viene a bien a los que aman al Señor. Lo que le viene mal al cristiano es amar las cosas del mundo. Todo el que ama el mundo le va mal. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un dueño, que lo citó Pablo ya lo dijo, tiene un dueño. Y lo citó Jesús, mi reino no es de este mundo, de aquí se lo dejó. Ese es Satanás. Pero a la medida que nos recogemos, vamos muriendo para el mundo, muriendo. Estamos creciendo en el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces, todo lo que nos viene encima, viene para bien. Viene para bien. Todo lo que nos pasa, viene para bien. Continuemos. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, mientras nuestro exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. La prueba ligera y que pronto pasa nos prepara para la eternidad, una riqueza tan grande que no se puede comparar. Parada. Oigan, Hello. Se fue. Sí, sigue, continúa. Oh, Tenía parada ahí. ya puedes terminar de leerla y hacer la parada final. Ok. Ahora yo no veo al doctor, espérate. Se fue el sonido de él. Sí, yo creo. Parece que se fue. No, él está ahí. Pero se fue el sonido, sí. Un segundito. ahí, Ahora sí. ¿me escuchan ella? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bienvenido. A todos, sí. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo invisible, ya que las... Perdón, un momentito, un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Yo le aviso. Ok. Un momentito. Un momentito, ¿eh? ¿Es lo que pasa? No pasa nada, que el voiceover está hablando y no puedo entender lo que me están diciendo. Ah, lo que hay que dejarlo que termine. Pueden hablar ahora, se acerque más al micrófono y hable bien duro para yo poder escuchar mejor. ¿Continúo? ¿Vuelvo atrás o continúo? Comienza de nuevo la última parte. Okay. Por eso no nos desanimamos. Al contrario, mientras nuestro exterior se va destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando. Párate ahí un momentito, Esperanza. Oigan eso, mientras más se destruye por la edad, por los años nuestro cuerpo, nos acercamos más hacia Dios, nos hacemos más espirituales. La madurez, el envejecimiento es un acercamiento al Señor. Miren cómo las personas adultas se entregan con más fidelidad que los jóvenes al Señor. Porque ya tienen la experiencia de lo que es el mundo, el daño que el mundo le hace. Entonces, en la medida en que maduramos con los años, también maduramos en el Señor. Continúa, hermano, escúchame. La prueba ligera y que pronto pasa nos prepara para la eternidad una riqueza de gloria tan grande que no se puede comparar. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo invisible, ya que las cosas visibles duran un momento
y las invisibles son para siempre. Amén. Palabra de Dios. Amén, amén. Esa última palabra, que las cosas que se ven, el profesor Juan Bosch siempre decía, las cosas que se ven son menos importantes que las que no se ven. Fue inspirado en esos versículos. Las cosas que se ven son menos importantes que las que no se ven. O sea, lo que no se ve de nosotros es la luz que llevamos dentro. Pero nosotros tenemos que manifestarla, que entregarla, que darla, que comprometer con el evangelio a las almas. No con astucia, sino predicando a Cristo Jesús. Dios le bendiga. Vamos entonces a las preguntas o intervenciones. Amén. Preguntas, intervenciones, dudas. Yo voy a comenzar dando un testimonio de ustedes que pasó ahora mismo. Aquí se fue todo el sonido se fue. Yo no puedo ver dónde está el micrófono. Y si yo me cogió yo y me lo llevo, ¡pum!, donde tenía que estar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso es que se me parara, porque comenzó el coche a hablar en forma directa. La gloria Eso es para Cristo Dios. Gerundio ahí. Cristo Gerundio se llama eso. Amén. Intervenciones. Bueno, yo, Matilde, aquí. Adelante. La importancia de nacer de nuevo es lo que garantiza nuestra victoria como cristianos. La importancia de uno entender el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Para eso, para que no estuviéramos como Nicodemo, aferrados a ritos religiosos que no nos llevan a ninguna parte. Y que de la única manera que podemos tener ese nacimiento es hurgando en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento claramente ha sido definido como sombra de lo que había de venir. Sí. En este tiempo, la gente podía entender hasta ahí, porque Dios es tan grande y tan maravilloso que Él solamente nos da la carga que podemos llevar. En el tiempo del Antiguo Testamento, era hasta ahí que el ser humano podía entender y comprender. Por eso es que lo que recibieron a Jesús, o lo que estuvieron en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, se le hizo tan difícil entenderlo, porque todavía sus mentes estaban adaptadas al Antiguo Testamento. Eso yo lo doy como una observación mía en mis estudios. Yo estudio la palabra, yo soy autodidacta en cuanto a la palabra, y me congregué por muchos años en una iglesia. Y cuando comencé a ver que no era como lo que yo creía, ni lo que yo pensaba, ni lo que decía la palabra, porque no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra, comencé a escudriñar yo sola y pude recibir enseñanza e instrucción del Espíritu Santo. Amén. No he terminado, porque uno nunca termina, pero tengo la satisfacción de decir que he visto la luz y yo doy testimonio de la luz. Amén. 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 Por acá, yo quería decir algo también, conectando con lo que dice la hermana, la importancia, ¿no?, de renacer de nuevo en el espíritu. Y reflexionaba justamente el gran compromiso que tenemos los cristianos en lo que es la enseñanza del evangelio. Porque qué complejo es hoy día en el mundo que vivimos enseñar que lo que no se ve es lo que vale, lo que llevamos dentro es lo que tiene valor. Cuando vivimos en un mundo donde solamente se valoriza y se presta atención a las cosas materiales del ser humano, a lo que posee, a lo que tiene, a lo que muestra. Pero sobre todo cuando también, hablando de ese templo del espíritu que es nuestro cuerpo, cuando también se le hace honor a esa parte material que con el paso del tiempo se deteriora y es simplemente
donde habitamos nosotros, donde habita el Espíritu. Entonces, ¿qué trabajo tan grande hay que hacer en lo que es la educación cristiana? Yo diría que es un reto enorme poder lograr cambiar esa perspectiva basándonos, ¿verdad?, en esta enseñanza de hoy. Amén, amén, así es. ¿Me escuchan? Sí, cómo no. y Sí, muy bien. señor. Dios le bendiga. Amén, mi hermano. Amén. Tiene una ausencia y un demérito puesto. La hermana decía, Amén. la hermana decía que los judíos que vivieron en el tiempo de Jesús le era difícil porque nosotros aprendimos y sabemos que desaprender es mucho más difícil que aprender. Cuando tú coges a una persona o le predicas a una persona que no tiene religión, que no tiene conocimiento de Cristo y le enseña a Cristo por primera vez, es mucho más difícil, es mucho más fácil esa persona cuando cree y entiende que una persona que venga de otra iglesia, de otra religión, es mucho más difícil. Amén. Así. Yo tengo la experiencia de eso. Sí, Para así yo es. poderme ajustar a los cánones del Nuevo Testamento, a la iglesia evangélica, no es difícil porque yo vengo desde una iglesia católica con todos los tabúes que teníamos desde mi edad, que tengo 70 y pico. Yo fui clérigo como a los 7, 8 años, yo estaba siendo clérigo. Tú te imaginas todas las tabúes que puedo tener yo para ahora venir a encontrarme con un Cristo nuevo para mí y tener que borrar todo lo que supimos en Miche con el padre Daniel. Pues un lío. Pero gracias a Dios, el Espíritu cada día me revela más y cada día tengo más confianza con él. Y Amén. Dios sabe. Vamos a desaprendiendo, gracias a Dios, cada día un poquito más. La gloria del Señor. Hermano Ezequiel, estudiate bien el capítulo 3 para que me preguntes algo de ahí, que yo sé que tú tienes preguntas de ese capítulo. Sí, yo no estuve en la clase del sábado y yo pensé inmediatamente que tú dijiste eso, que lo iba a leer ahorita, ¿para qué? En la próxima semana yo sé que voy a tener dudas de ahí de eso. Lo voy a leer bien, lo voy a Para que empapar. desaprenda de verdad. Sí. Gracias, Nazaret, por esas recomendaciones. Yo, desde que tú dijiste eso, yo no lo vi. Y es una falla de uno cuando uno va a clase, no lee el capítulo anterior. No. Muy bien. ¿Qué más? Están apagados los micrófonos. Ahí está. Ay, qué lindo. O se entendió todo o se tiene vergüenza de hablar. Cada cosa parece. Lo importante es que entendamos que somos vasijas de barro, que tenemos que ir tapando para que la gente pueda oler el perfume que llevamos dentro. Recordemos cómo molesta un mal olor, pero recordemos también cómo agrada un buen perfume. A todo el mundo le agrada un perfume bueno. Todo el mundo rechaza un hedor. Y dice Pablo que llevamos dentro perfume, no hedor, perfume. Como aquella vasija de alabastro, ¿eh? Nosotros tenemos, exacto, en esa época se usaba para el alabastro, que era justamente también un material de tierra. Que decía Judas, que era carísimo. Nosotros tenemos que aprender que no podemos tenerle miedo a la vasija. Nosotros tenemos una hermosura por dentro que tenemos que darla al servicio de la humanidad para parecernos a Cristo. Por la clase pasada decíamos que somos carta de testificación de quién es Cristo Jesús. Somos cartas abiertas, dice Pablo. Donde quiera que estemos tenemos que ser cartas abiertas.
No concibo un cristiano que no sea una carta abierta en su trabajo, en su casa, en la sociedad. Si no lo es, no es cristiano. Y si no se destapa para que huelan el perfume que lleva dentro, mucho menos cristiano es. Tiene todavía la venda, el velo que tenía Moisés, lo tienen puesto todavía, para que nadie vea lo que es realmente. Voy a ver si alguien más va, si no, una persona que nos lleve oración. Y obviamente la lluvia en este país, que ha llovido bastante y está lloviendo aquí en la capital y en toda la ciudad, de todas las ciudades del país. Doctor, cuando Pablo dice que somos tesoros en vasija de barro, el Señor es tan misericordioso que el barro se puede moldear. Porque a partir de que somos imagen y semejanza de Jesús, tenemos a Jesús dentro, pero si este barro no se moldeara, entonces no podríamos llegar a conocer en verdad a Jesús. Lo tenemos dentro, pero no lo conocemos y no podemos moldear porque somos la vasija de barro. Yo entiendo así. Sí, claro, podemos transformarnos, la transformación nuestra es nuestro mejor testimonio de fe. Sí. ¿Quién más? Bueno, vamos a llevar en oración, por favor, entonces. No hay coraje para despedirnos. Gloria a Dios. Amén, amén, hermano. Dios, Padre celestial, te damos gracias y te bendecimos. Oh Padre Santo, por esta tarde lluviosa y agradable, Señor, que tú nos has reunido con estos hermanos y la enseñanza que tú nos traes a través del hermano Nazaret, Padre Santo. Gracias. Sigue, oh Dios Todopoderoso, aclarando la mente tanto de nosotros como del maestro Nazaret, para que podamos llegar mucho más pronto al conocimiento pleno de ti, Señor, que es lo que anhelamos todos, Señor. El conocimiento pleno de Cristo, oh Dios Todopoderoso. No, oh Dios, seguir caminando como que no en tiniebla, sino, Dios, caminando en la luz tuya, Señor. Y cada enseñanza que tú nos dejas caer a través de Nazaret es una luz que se va abriendo en nuestro camino, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y que Dios bendiga el hogar de cada uno de nosotros, Señor, especialmente del maestro Nazaret. Que Dios le dé paz, Dios le dé tranquilidad y siga habiendo el conocimiento para que Él lo siga, oh Dios, depositando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, disfruten de la lluvia con una bendición del Señor y pídele que Amén. Que Dios le bendiga. que el Señor Amén, está gloria a Dios, mentiroso, que ya estamos en sequía. Sí. Amén. Amén. Dios mandó la lluvia. Gracias, Señor, por tu lluvia. Aleluya. Se está poniendo por Gracias, un Señor. mentiroso que decían eso. Ajá. Mi corazón Cuán grande es cuán grande mi corazón entona la canción.
Dios les guarde. Cuán grande